Rusia en la profecía no es un rompecabezas sensacionalista, sino un llamado serio a discernir la historia a la luz de la palabra y de la tradición viva de la Iglesia. Cuando los profetas hablan de Gog y Magog, no entregan un mapa turístico ni un horóscopo geopolítico, describen una dinámica espiritual, la coalición del mal siempre reconfigurada que se levanta contra el pueblo de Dios y es finalmente derrotada por la intervención divina. En Ezequiel, Gog, príncipe de una vasta confederación, simboliza la arrogancia de poderes que confían en caballos, armas y números. Su imaginario de invencibilidad contrasta con la fidelidad humilde del rebaño guiado por el Señor. Esa tensión reaparece una y otra vez en la historia y por eso resuena cuando miramos a Rusia, con su legado de grandeza cultural y heridas profundas, con su búsqueda de sentido entre imperios, revoluciones y renacimientos religiosos. El texto profético no cancela la libertad humana, pero la orienta. Recuerda que nada es imposible para Dios y que, en el punto más alto de la soberbia, comienzan a crujir los cimientos de barro. Gog y Magog, en Ezequiel, surgen como amenaza que parece total. La visión es contundente, ejércitos innumerables, alianzas con nombres que evocan territorios distantes, estrategias que presumen de inteligencia y fuerza. Sin embargo, la victoria no se gana con un arma más grande, sino con la santidad de Dios que se manifiesta en la historia, humillando la pretensión de quienes olvidan que el mundo no es un tablero en manos de los soberbios. Cuando el profeta describe la derrota de Gog, muestra que Dios se sirve incluso de las tempestades de la historia para purificar a su pueblo y para enseñar a las naciones que Él es el Señor. No es una invitación al fatalismo, es una catequesis sobre la providencia. El mal se organiza, pero Dios no improvisa. La fidelidad, la penitencia y la oración no son accesoria devota, son estrategia del cielo. Allí se enlaza la lectura profética con la experiencia mariana. En la escuela de la madre se aprende que la conversión es más poderosa que las coaliciones, que el rosario puede sostener una civilización cuando las ideologías se agotan y que, por muy alta que parezca la marea de la violencia, el amor paciente de Dios vuelve a trazar la orilla. Cuando la tradición cristiana retoma la expresión Gog y Magog en el Apocalipsis, lo hace para describir una última rebelión. El lenguaje apocalíptico no pretende precisar coordenadas ni banderas, señala una lógica. Al final de los procesos se desenmascara el corazón, y el dragón busca arrastrar a todos en su mentira. Rusia, como toda gran nación, puede ser arrastrada por relatos que prometen seguridad a cambio de sacrificar la verdad, o puede asumir la vocación más alta, ofrecer su genio espiritual para la edificación de la paz. La historia rusa conoce ambas posibilidades. Ha parido santos de fuego y ha sufrido tiranías heladas. Ha cantado la gloria del verbo en iconos y liturgias y ha padecido silencios impuestos por la violencia. Por eso, cuando se habla de conversión en clave mariana, no se apunta un dedo, acusador se abre una puerta. Dios puede derribar muros con susurros, puede transformar al perseguidor en apóstol, puede hacer que una nación cansada sea lámpara para otras. La mención de Fátima introduce una dimensión maternal al análisis profético. Si Dios es el Señor de la historia, no teme hacerse pequeño para entrar en nuestras batallas. La madre visita, advierte, consuela, instruye. Su pedagogía no uniforma, fecunda. Hablar de la conversión asociada a Rusia es invitar a mirar más allá de los titulares. La sanación de una nación no se mide solo en tratados y fronteras, se mide en corazones que abandonan el cinismo y vuelven a la verdad, en familias restauradas, en templos que vuelven a ser casa de oración,
en intelectuales que renuncian a servir a la mentira, en jóvenes que eligen construir antes que destruir. La profecía no borra la responsabilidad política ni ética, la intensifica. Quien ha recibido luz debe caminar en la luz. Nada es imposible para Dios, repite el Evangelio, y esa posibilidad se hace concreta cuando la libertad humana se pone de rodillas para levantarse transfigurada. Gog en Ezequiel presume de números y de hierro, confía en rutas, pactos y superioridad. Su lógica vive en cualquier época que idolatra el poder. El antídoto no es ingenuidad desarmada, es sabiduría que vuelve a la fuente. El pueblo de Dios está llamado a la intercesión, no al pánico, a la templanza, no a la polarización, a la verdad entera, no a propaganda disfrazada de fe. En tiempos de ruido, el discernimiento pide silencio frente a la palabra, estudio humilde de la doctrina y caridad que no negocia la justicia. El oráculo sobre Gog concluye con una pedagogía para las naciones. Sabrán que el Señor es santo cuando sus proyectos chocan con la roca de la verdad. Ese choque puede doler, pero también cura. Las purificaciones históricas, aunque temibles, preparan primaveras insospechadas. Quien lee los signos con mirada cristiana no niega el mal, pero no se rinde ante él. Sabe que hay un juicio en marcha y una misericordia obstinada que busca al pecador hasta el último minuto. Rusia, con su tradición cristiana oriental, guarda un tesoro para este tiempo. El sentido de misterio, la liturgia que educa el corazón en la gloria de Dios, el gusto por la belleza que eleva la memoria de mártires recientes que no se arrodillaron ante los ídolos del siglo. Ese capital espiritual puede irrigar a otros pueblos si la conversión desplaza la tentación de cerrarse sobre sí misma. La profecía invita a rezar por esa salida hacia la universalidad, a pedir que la verdad triunfe sobre cualquier deformación del bien, a suplicar que los líderes sean tocados por la conciencia y que las iglesias respiren juntas con los dos pulmones como quiso San Juan Pablo II, para que Oriente y Occidente se reconozcan complementarios, no rivales. El combate se libra en niveles visibles e invisibles. Acuerdos diplomáticos y vigilias de oración, reformas culturales y confesiones humildes, decisiones estratégicas y ayunos discretos. La Madre enseña a hilar estos niveles sin confundirlos, a tejer historia con hilos de gracia. El capítulo apocalíptico en el que aparecen Gog y Magog subraya un desenlace. La rebelión se reúne como arena del mar, pero el fuego desciende y consume la pretensión de totalizar el mal. Esa imagen no justifica pasividad, revela el horizonte. La Iglesia camina entre persecución y consuelo, llamada a testimoniar sin miedo y sin odio. Quien se nutre de la Eucaristía aprende un léxico distinto al de la propaganda. Perdón, verdad, sacrificio, esperanza. La conversión de una nación no es magia colectiva, es suma de conversiones personales, sostenidas por comunidades que encarnan la paz. Rusia puede aportar su escuela de paciencia y profundidad, puede ayudar a un mundo superficial a recuperar la hondura. Puede, si quiere, entregar a la humanidad un testimonio de reconciliación que nazca del reconocimiento de culpas y del abrazo a la verdad. Ese camino no lo impone la espada, lo propone la gracia. Nada es imposible para Dios. Esa frase corta derriba torres de escepticismo. En la lectura profética aplicada a los pueblos, funciona como antídoto contra dos errores: el fatalismo que dice que todo está perdido y la ingenuidad que cree que nada cuesta. Dios puede, pero pide cooperación. Pide que el pueblo cristiano rece en serio, ame en serio, eduque en serio, trabaje en serio. Pide que las iglesias locales se purifiquen de ambigüedades, que los pastores hablen claro, que los laicos asuman su misión en la cultura, la economía, la política.
Pide que dejemos los atajos de la mentira, incluso cuando prometen eficacia. La verdad libera. La mentira esclaviza, aunque vista uniformes diversos. La profecía sobre Gog y Magog, leída en clave cristiana, exige una ética de la responsabilidad. Vigilar los propios ídolos, renunciar al placer de la indignación estéril, construir puentes que no sacrifican la justicia, sostener a quienes buscan paz con obras y no solo con palabras. Hay un aprendizaje que se repite como estribillo en la historia espiritual de Rusia. Cada intento de construir sin Dios termina en ruina. Cada regreso humilde a la oración abre posibilidades que la política no logra prever. Por eso, cuando se habla de conversión, no se trata de mudanza superficial, sino de retorno al primer amor. La belleza del icono enseña a mirar el mundo desde dentro, con luz transparente. La ascesis enseña a educar los deseos para que no devoren al prójimo. La caridad enseña a reconocer a Cristo en el enemigo y a vencer el mal haciendo el bien. Estas son armas que desbaratan coaliciones orgullosas. Estas son las llaves que cierran la puerta al espíritu de Gog, que no es un gentilicio, sino una tentación espiritual, la voluntad de poder sin verdad. Allí radica la victoria que Ezequiel anuncia y el Apocalipsis confirma. Cuando Dios es reconocido como Dios, los ídolos caen, aunque hagan mucho ruido al caer. La dimensión mariana de esta lectura no añade sentimentalismo, agrega realismo cristiano. La madre conoce la trama y cuida los tiempos. Enseña que los grandes cambios comienzan en Nazaret, en lo escondido, en el sí de una persona que se fía. Si nada es imposible para Dios, entonces la súplica por la conversión de los pueblos es racional desde la fe. Pedir por Rusia, por sus dirigentes, por sus iglesias, por sus jóvenes, por sus familias, es participar en la estrategia divina. Será el cielo quien decida cómo y cuándo, pero a nosotros nos toca perseverar. La historia lo demuestra. Donde hay oración perseverante, surgen caminos. Donde hay penitencia auténtica, el orgullo pierde tracción. Donde hay caridad concreta, los discursos de odio se vuelven huecos. Y cuando la verdad se abraza con valor, las tinieblas retroceden, a veces despacio, siempre de forma segura. Mirar a Rusia desde la profecía, por tanto, no es etiquetar ni predecir titulares, es comprometer la propia conversión. El creyente que invoca la paz está obligado a vivir en paz en su casa, en su barrio, en su trabajo. Quien denuncia la mentira pública debe cortar con las pequeñas mentiras privadas. Quien reza por la unidad de los pueblos debe empezar por sanar la división de su comunidad. Así se desarma a Gog desde abajo, así se desarticula Magog en la vida diaria. La gran batalla no se libra solo en cumbres diplomáticas, se libra en el corazón humano. Si Rusia, si cualquier nación acepta este camino, la historia verá lo que los profetas anunciaron. El Señor se manifestará santo, no como un tirano caprichoso, sino como Padre que corrige y salva. La gloria de Dios, que es el hombre vivo, resplandecerá más allá de fronteras y lenguas. Este es el núcleo. Gog y Magog nombran la soberbia organizada. Fátima recuerda que el cielo interviene con misericordia. La conversión es el único camino sostenible hacia la paz, y la certeza evangélica sostiene todo el edificio. Nada es imposible para Dios. Con ese mapa, la lectura de los acontecimientos deja de ser un ejercicio de ansiedad y se vuelve una peregrinación de esperanza. La Iglesia, humilde y libre, sigue caminando, intercediendo y sirviendo. Y en ese camino, Rusia puede aportar su voz, su memoria, su arte, su teología, su testimonio. Cuando los pueblos se convierten, cambian los titulares. Cuando los corazones se convierten, cambia el mundo.
Esa es la profecía que importa, la que comienza hoy en lo pequeño y termina en la victoria del Cordero, donde ya no habrá llanto ni clamor, porque la soberbia habrá sido juzgada y la misericordia habrá escrito la última palabra sobre la historia.